Pero ¿cómo puedo yo aprovechar un año de favor asombroso de principio a fin? El domingo pasado dijimos, empieza bien y termina bien. Aprovecha ese máximo aprovechamiento. Cuando hay favor y hay impulso, hay que aprovecharlo. Y yo lo que veo a veces es que Dios empieza a obrar y gente no lo aprovecha. Dios está moviéndose y hay gente que se desconecta, se distrae, toma malas decisiones, cambia de ruta, suelta o asume mala actitud y no aprovecha lo que Dios está haciendo. Pero yo creo que tú vas a sacarle provecho a este año 2025 para avanzar, para dar pasos hacia adelante, para tomar acción. Y este año hay que tomar acción, hay que tomar decisiones y hay que hacer lo que no me había atrevido a hacer antes. Y siempre que des un paso, Dios te va a favorecer. ¿Ok? Y tú dices, no tengo con qué, pero cuando tú das el paso, Dios trae los recursos. Abraham no dijo, Isaac preguntó, ¿dónde está el sacrificio? No hay sacrificio, no hay ofrenda. Pero Abraham dijo, el Señor se proveerá, así que vamos para arriba, para el monte. Vamos, dile que está a tu lado, vamos arriba al monte a ofrecer el sacrificio, porque el Señor se proveerá. Si Dios te lo está diciendo, es porque Él tiene los recursos para eso. El problema es que te quedes esperando que primero llegue el recurso, ¿cierto? Y no te mueves en fe para tomar acción. Ahora, cuando te digo moverte en fe, no es pasar la tarjeta de crédito, eso no es fe. Moverte en fe no es que te pongas a prestar dinero para hacer algo que Dios te está diciendo. Moverte en fe, ve, averigua, empieza a hacer gestión, empieza a prepararte para ello. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hay tres cosas que yo quiero hablarte. El domingo pasado tuvimos el ejemplo, ¿verdad? De Lucas, de Jesús, y empezamos con el ejemplo de Jesús, ¿no? Empezamos con gracia, Jesús empezó con gracia, Jesús empezó con madurez. Necesitamos cambio de carácter. Si este año vas a sacar provecho, el carácter es la clave. El carácter es tu clave, ¿no? Y él aprendió paciencia, ¿eh? Y él desarrolló paciencia, pero él también tuvo la dirección del Espíritu Santo. Por eso Jesús crecía en gracia, ¿cierto? Crecía en sabiduría, en estatura para con Dios y para con los hombres. Si tú estudias Lucas capítulo 4, Jesús empezó dirigido por el Espíritu Santo. ¿Cómo terminó Jesús? Hablamos el domingo pasado con obediencia. Todo lo que empieza con gracia, tú tienes que sostenerlo con obediencia. En el camino va a haber obstáculos, va a haber... Y a veces esos obstáculos no necesariamente es que algo malo está sucediendo, a veces es que tú lo interpretas de manera negativa. A veces hay gente que dice, pastor, es que me hicieron daño. Y yo siempre me pregunto, ¿realmente le hicieron daño o esa persona es frágil y débil y toma las cosas más allá de lo que debería emocionalmente? ¿Sí? ¿Les parece o no? A veces interpretamos, a veces tenemos expectativas más allá de lo que realmente es. Esperamos que la gente haga lo que nosotros mismos a veces no estamos dispuestos a hacer. ¿Sí? Entonces Jesús se mantuvo firme en obediencia. Y obediencia es que pases por encima de tus emociones y creas que Dios será fiel contigo y que no importa lo que suceda, Dios cumplirá su palabra contigo. Jesús terminó con amor, empezó con amor y terminó con amor, ¿verdad? Los amó hasta el final. Por eso Él perdonó. Pero Él terminó, ¿cierto? Con obediencia y con fidelidad. Y la última palabra que dijo fue, consumado es, cumplido, pagado. Y este es año que tú cumplas, completes y hagas lo que Dios te ha estado diciendo por años. Tal vez debas tomar las agendas de otros años. Tal vez debas sentarte a orar y meditar y decir, ¿qué es lo que Dios te ha estado dirigiendo? ¿Qué dejaste en el camino? ¿Sí? ¿Qué dejaste de propósitos sin cumplir? Vuelve a ello. Porque no debes empezar cosas nuevas si arrancaste cosas que eran la voluntad de Dios y las dejaste en el camino. Vuelve a retomarlas y complétalas. Porque Dios es Dios que completa las cosas. Él es el autor y consumador. Muy bien, entonces quiero hablarte de tres cosas que son garantía, ¿cierto? Garantía de que tengas un buen año de principio a fin. Tres cosas te van a dar garantía de un buen año, de principio a fin. Número uno, empieza en fe y termina con fe este año. Toda la vida del cristiano es de fe y para fe. Mira, no hay razón más importante en la vida espiritual de cualquier creyente para entender e identificar los resultados, la medida y la forma de su vida
que la fe. ¿Sí? La gente a veces piensa que es que estas son mis situaciones. Es que a usted le tocó mejor, pastor, a usted le tocó fácil. No, amigo, estoy de pie aquí frente a usted por la fe. Y a pesar de que me pasaron cosas difíciles, muy dolorosas, he perseverado en la fe. Me he sostenido en la fe, me he abrazado la fe, nunca he renunciado a confiar en el Señor. Y no significa que no han venido pensamientos. La gente cree que el que persevera es porque todo le fluyó bien. No, es no dejarse rendir frente a la tentación, de dejar de confiar en Dios, de creer que Dios es malo, de creer que Dios no le importó cómo te sentías y lo que pasaste. Dios es bueno y aún en medio de las circunstancias más difíciles, Él es Padre de toda consolación. Él estará contigo y tal vez ahí en el momento de la crisis, del dolor, de las circunstancias, no entiendes lo que sucedió y debes dejar que Dios te consuele primero. Dios primero no te explica, Dios primero te consuela. Pero luego en el camino, cuando tengas paz y reposo, Dios te hará entender qué cosas llevaron a ese desenlace. Porque las cosas que suceden en la vida tienen causas. Cosas que suceden tienen causas. Nuestra prosperidad no es el azar, no es la suerte, no es alguien que le cayó porque sí, iba por el camino y ¡pah!, le cayó un paquete de 10 millones y ¡ay, qué bendición! No. Tiene causa, la prosperidad tiene una causa. Hay decisiones, hay palabras, hay pensamientos, acciones y todas esas están enmarcados en lo que tú crees, en tu fe. Tu fe te lleva a decisiones. Cuando tú te acercas a tu pareja y le dices, ¿sabe qué? Dejemos aquí esto, lo mejor es que a cada uno por su lado. Eso es lo que tú crees. Te dejaste meter en un momento de tu vida en que creíste que Dios no podía cumplir su propósito, que Dios no podía hacer algo mejor. Entonces tu creencia te llevó a terminar mal. Luego estás en un divorcio, los hijos por un lado, luego dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios deja que a mí me pase esto? No, tus decisiones, tus acciones y tus creencias. Todo lo que te sucede. Por eso hoy quiero prepararte para que tengas un extraordinario año de principio a fin. Es lo que tú crees. El justo por la fe vivirá. Dile que está a tu lado, lo que te pasa, lo que vives, lo que experimentas. Es el resultado de lo que crees. Si crees bien, hablas bien. Si hablas bien, haces bien. Y si haces bien, vivirás bien. O sea que tú eres quien decide a qué creer. Yo escucho cosas allá del mundo y tengo que decidir si le creo a los que hablan allá o le creo a los que hablaron de parte de Dios. Es una elección. Hay gente que dice esto es un papel, esto es palabra hablada de hombres, y allá quienes hablan, los hombres. Allá dice que venimos de un mono, aquí dice que Dios nos creó. Yo debo elegir qué creo. Creer que vengo de un mono traerá consecuencias. Pensarás, eso te va a identificar y va a determinar tu vida. Pero creer que fui hecho de un Dios todopoderoso, amoroso, extraordinario, le dará forma a mi vida. Lo que tú crees determina tu identidad y cómo tú terminas viviendo. Jesús es el autor y consumador de la fe. Vamos a empezar con Romanos 1:17. Este es el corazón del evangelio, Romanos 1:17. El corazón del evangelio, la esencia, el centro de la vida cristiana. Algunos han hecho del centro de la vida cristiana una vida de esfuerzos, de obras, de luchas. Algunos hacen del centro de la vida cristiana si fulanito me miró bien en la iglesia. Algunos hacen del centro de la vida cristiana si mi iglesia tiene sillas entapetadas y si el auditorio tiene aire acondicionado y no pasamos calor el domingo. Es curioso decir eso en Bogotá, ¿verdad? Si el auditorio es más bonito, si es más amplio, si tengo más comodidad en el parqueadero. La gente está mirando otros asuntos. El evangelio no se centra en eso. Estaba viendo un video, ¿sí?, de un pastor americano en los Estados Unidos que tuvo la oportunidad de ir a la China. ¿Sí? Y yendo a la China, estaba contando el testimonio de personas. Venían 12 horas de camino para llegar allí. 12 horas de camino. Y es extraordinario. Y entonces él les decía, les preguntaba, ¿qué sucede si vienen las autoridades y nos encuentran aquí reunidos? Dijo, todos nos vamos presos.
Entonces él les dijo, entonces, ¿por qué están aquí? Dijo, porque no nos importa lo que suceda. Queremos adorar a Dios y queremos la palabra de Dios. Pero hay gente que no encontró el par de la media y ya no vino al culto. Ya, se le amargó la mañana y dice, ay, ya no voy por allá. Es tremendo. Y centran su vida en las cosas, en las circunstancias, no en una vida de fe. A veces, entonces ellos decían, él les dijo antes de irse, me llamó mucho la atención, les dijo, bueno, antes de irme, ¿cuál es la petición? ¿Qué es lo que ustedes esperan de mí? ¿Qué es lo que puedo hacer por ustedes? Y ellos le dijeron, que ores para que nosotros podamos vivir el evangelio como ustedes lo viven allá en Estados Unidos. Y él les dijo, no, amigos, no puedo orar por eso, no puedo hacer eso por ustedes, porque lo que ustedes tienen y lo que ustedes viven es mucho mejor de lo que yo veo en mi país. Y a veces la gente solo quiere comodidades, a veces la gente solo quiere circunstancias, emociones, pero no estamos viviendo el evangelio en su sustancia y en su esencia, porque en Él, todo el mundo dígalo por favor, en Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es el centro de la historia. Él es el centro de nuestras decisiones. Él es el centro de nuestra fe. No es fe en el chance, no es fe en el amigo, no es fe en el gobierno, no es fe en la empresa, no es fe en el dinero, es fe en Él. Él es la razón por la que nos va a ir bien. No es la iglesia en la que te congregas, no es el fino del papel de la Biblia que compraste, no es la comodidad de la silla en la que te sientas a una predicación, es que tú crees en Él. La justicia de Dios no es nuestra justicia, no es que somos buena gente, no es que cumplimos con las cosas, es que Él nos dio su justicia. Y esa justicia se revela ¿cómo? Por fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Dile que está a tu lado. El evangelio no es las obras de los hombres, no es la santidad de los hombres, lo bonito de los hombres, es lo bueno de Dios, es la justicia de Dios, es la bondad de Dios, es el favor de Dios. El evangelio es la justicia de Dios, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Como está escrito, pero el justo vivirá por fe. Dile que está a tu lado. Tú no vives de la pensión. Tú no vives de un gobierno. Tú no vives de una empresa, de un empleo. Tú no vives de un talento, de un don, de una habilidad. Tú vives de lo que crees. Tú vives por la fe. Eso es todo. Tu matrimonio es el resultado de la fe. Tu economía es el resultado de la fe. Tu salud es el resultado de la fe. Vives por fe. Antes vivías por obras. Ahora, la vida del incrédulo, del que no tiene a Cristo allá, es el resultado de su esfuerzo. Es el resultado de su sacrificio, de su disciplina, de su talento. Pero en Dios no hay diferencia alguna, ninguna. Y cualquiera que crea en Él puede vivir una vida extraordinaria. Cualquiera que crea en Él, la palabra que Él está hablando, por lo que Él ha hecho, va a vivir de principio a fin un año maravilloso. Según a los Corintios 1:24, Pablo dijo esta declaración, ¿cierto? Algunos andaban criticando a personas. Los corintios eran gente con mucha ideología, filosofía, con mucha cosa en la cabeza. A veces la gente que tiene demasiado en la cabeza se le dificulta la vida de la fe. Tiene problemas, tiene un obstáculo, tiene argumentos, ¿cierto? Y el diablo trabaja en eso, argumentar a la gente y llenarlo de información y de cosas de este mundo para que jamás puedan vivir cosas extraordinarias. Pero Pablo, hablando de los corintios que estaban cuestionando a algunos servidores, dijo lo siguiente. Mire qué extraordinario. Por eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes. Dile que está a tu lado. Sí, en la fe, en el evangelio, sí hay que trabajar. Por ejemplo, repetir ya es trabajar. Usted sabe que confesar es el trabajo de la fe. O sea que cuando tú no abres tu boca y no confiesas, eres un perezoso espiritual en la fe. ¿Y qué haces la elección?
De decir, prefiero el sudor y el esfuerzo físico, madrugar, salir al tráfico e ir a ganarme el dinero, pagar y decir, ¿por qué no me alcanza? Bueno, tú eliges un esfuerzo humano, una autosuficiencia, la dependencia tuya. El que confiesa no depende de sus obras, depende de sus obras. Confesar es la manera como tú dependes del evangelio, de lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Me entiendes lo que digo acá? Ahora, el confesar no significa que entonces tú no haces nada. Tú estás trabajando y lo primero que haces en la fe, ¿sabes qué es? Es confesar. De hecho, vinieron los fariseos. La mentalidad del fariseo religioso es, dígame qué hacer para ver cómo me va bien. Todo el mundo está buscando qué hacer y usted mira las redes y todo el mundo le dice, hay algo que hacer para que tú te vuelvas millonario, para que te vuelvas exitoso, ¿sí o no? Cantidades de cosas. Y vinieron los fariseos y les dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras? Y para hacer las obras de Dios, díganos cuáles son las cosas. Y Jesús dijo, que crean. O sea, la vida del cristiano no empieza por el esfuerzo, por las obras, empieza por la fe. Y el que cree empieza confesando como Dios. Dios empezó como hablando. Dijo Dios, sea la luz. ¿Cómo empezó la historia del universo y del hombre? Hablando. Si todo empezó por la palabra de Dios, tú y yo también tenemos que entender que la fe empieza a actuar y lo primero que hace la fe es que te lleva a hablar la verdad de Dios. Entonces tú puedes ser el más buena papa de los cristianos. Si mantienes tu boca cerrada, por eso te va mal. Es sencillo, porque no es por tus obras, es porque crees y hablas la palabra de Dios. Lo que yo he vivido en mi vida, mire, cuando yo inicié, esta iglesia empezó en fe. Me gusta esto, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Entonces, no le eches la culpa al diablo si te caes, porque es tu fe que estás de pie. No le eches la culpa al pastor de que estás herido, dolorido y mal, porque es por tu fe que tú puedes estar bien. ¿Me entiendes? Es por tu fe, lo que tú crees. Tú puedes creer lo mejor o puedes creer lo peor. Es tu fe. No importa qué decisiones tomen en la empresa donde tú estás. Es por tu fe que tú vas a seguir prosperando y Dios va a suplir tus necesidades. Es por tu fe que tú estás en pie. No importa qué diga el suegro, la suegra, tus cuñados acerca de tu esposa, de tu esposo. La opinión de los terceros no es lo que va a definir la bendición de tu matrimonio. Pero es por la fe que tu matrimonio va a prosperar y avanzar. Y vas a disfrutarlo mejor. Dile que está a tu lado. Vamos a trabajar en la fe entonces. ¿Y qué es trabajar en la fe? Hay que nutrirla. Hay que tomar tiempo. Hay que alimentarla en la palabra de Dios. Amén. Cuando coges una agenda y empiezas a escribir, estás trabajando en la fe. Cuando entras a la cuenta de sede a mi casa y vuelves a escuchar la prédica, estás trabajando en la fe. Entonces Jesús dijo, usen todas sus energías, no en la comida que perece. O sea, Jesús sabe que la mayoría de las personas usan todo su esfuerzo solo para la comida que se va. Pero usen todas sus energías, ¿sí?, para la comida que permanece para vida eterna. Trabajen para la vida eterna, trabajen para vivir en fe. Gloria Copeland escribió esto: el miedo te detiene en la puerta de la abundancia. Y hay gente que ve la puerta y escucha la palabra de Dios, pero ahí se queda mirando desde el otro lado. Nunca entran y nunca se meten a un nuevo camino de la voluntad de Dios. La fe mantiene la puerta de la abundancia abierta de par en par. Pero la fe también te introduce. La fe te acerca. La fe te lleva a tomar pasos y acciones. Romanos 5, 1 al 2. Porque la fe, ¿cierto?, es dar pasos. Y la fe es estirar la mano. Dios extiende su mano a favor nuestro, ¿sabe? Pero la fe, gracias que Dios extiende su favor hacia nosotros. Fe es que yo extiendo mi mano para tomar lo que Dios me provee. Cuando yo extiendo mi mano, ¿cierto? Eso implica, mire, aquí estamos hablando de confesiones, pero esas confesiones, estirar la mano, ¿qué significa? Acciones. ¿Sí? Que tú haces algo al respecto. Hay gente que dice, yo le estoy creyendo a Dios por algo extraordinario, y nunca hacen nada extraordinario. Si tú le crees a Dios por algo extraordinario, haz algo extraordinario. Si sigues haciendo lo ordinario, lo que toda la vida has hecho, nunca vas a tener algo extraordinario. Si solo haces lo mismo que siempre haces, llegar con el mismo ánimo e irte a la casa con la misma cosa, ¿qué milagro vas a esperar tú ahí? ¿Quieres que suceda algo extraordinario? La fe te va a mover a ello. Justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido, ¿qué?
acceso. Dile que está a tu lado. La puerta Dios la abrió, pero la fe te dice que puedes entrar y tomar todo lo que está al otro lado. O sea que hay gente que tiene la puerta abierta y solo están orando: abre la puerta, Señor, ábreme la puerta, es algo diferente, Señor, dame la oportunidad. Y la puerta está abierta. O sea, no ven por la fe que podrían tomar un paso. Cuando yo experimenté, mire, yo estaba en el Transmilenio, yo le digo, y tengo tantos testimonios, pero yo estaba en el Transmilenio. Te voy a contar dos que he contado a lo largo de los años. Y me gusta contar testimonios del principio. Tengo testimonios de ahora, tengo testimonios del año pasado, tengo testimonios recientes, ¿verdad? Dios siempre está obrando en nuestras vidas, pero me gusta contar los testimonios de mis comienzos, cuando era pequeño y cuando las cosas eran más difíciles. Me gustan esos testimonios, ¿verdad? Y recordar de dónde Dios me levantó. Pero cuando estamos comenzando, pues obviamente no hay recursos, no hay cosas, pero uno camina por fe, empieza con fe. Esta iglesia empezó por fe. Todas las cosas que tú ves las hemos alcanzado y hemos obtenido por fe. Y siempre hablamos con fe, pero voy a empezar porque cuando estábamos en el primer año de la iglesia, ¿sí? Aquí veo a Araceli, que está en el primer año, aquí veo a la hermana Leonor, hermano Luis Francisco, y tal vez puedan recordarlo, pero yo estaba en un servicio y apenas éramos 20 personas, 25 personas un domingo en la mañana. No había recursos, no había dinero, no había con qué andar, ¿sí? Pero yo estoy allí tomando la ofrenda y levanto las manos y doy gracias a Dios. Y en la iglesia donde yo crecí, siempre dicen: Señor, bendecimos la mesa de amasar el pan, bendecimos la alacena y todos los recursos que tú pones en ella, ¿sí? Y mi pastor Satirio siempre oraba así. Entonces yo mantenía ciertas todavía costumbres y cosas que aprendí desde mi iglesia. Entonces oraba así, pero yo traté en ese momento de ser como más moderno, ¿no? Porque cuando usted escucha la alacena y como son palabras que ya no se usan, ¿cierto? Y la mesa de amasar el pan, y uno dice: pero yo no amaso pan ni aso, yo voy allá a la vuelta a la esquina y compro el pan, ¿sí? Pero entiende el sentido de lo que significa. Y estoy diciendo: Señor, y tú bendices la nevera y tú la llenas de bendición, ¿sí? Yo estaba hablando de abundancia sobre la nevera y el Espíritu Santo, ¿sí?, me trasladó al apartamento donde yo vivía allí cerca de la alcaldía, hacia el frente, al lado de la alcaldía. Y en nuestro apartamento, que por la gracia del Señor fue un apartamento nuevo, nadie vivió allí antes de nosotros. Le quitamos los papeles así a las cosas y lo estrenamos. Fue la gracia y el favor de Dios. Pero aunque era nuevo y lindo, estaba vacío. No teníamos muchas cosas y gloria a Dios teníamos la cama ya, porque cuando empezamos no teníamos cama, ¿sí? Y mi esposa tenía su colchón de soltera. Pero luego alguien vino y nos sembró un colchón doble, pero no teníamos cama, entonces nos tocó ponerlo en el piso. Y dormimos en un colchón en el piso. Pero no importa las circunstancias, mientras tú tienes fe y confías en lo bueno de Dios para tu vida. Nos trasladamos a Kennedy porque Dios nos llamó a Kennedy. Llegamos a ese apartamento, ¿sí? Y no teníamos nevera, no teníamos microondas, no teníamos licuadora, no teníamos muchas cosas, no teníamos lavadora, ¿sí? Pero yo recuerdo en ese momento que yo estoy orando por la nevera, el Espíritu Santo como que me devolvió a mi apartamento y yo literalmente todavía lo puedo ver la imagen porque recuerdo muy bien ese apartamento. Y recuerdo el pasillo del apartamento como esos apartamentos de hoy día, es un solo pasillito y al final un tendedero con unas ventanitas para ver cuándo se seca esa vaina, ¿verdad? ¿Sí? Y así en la entrada de la cocina usted sabe que está el hueco donde se pone la nevera. Y cuando el Espíritu Santo me para allá, ¿yo qué veo? El vacío. Como Génesis 1:3. Lo único es que no estaba desordenada. La pastora sí se defiende. ¿Desordenada no? ¡Ay! Estaba vacío. ¿Sí? Y eso fue en instantes. ¿Sabe que la revelación genera cambios instantáneos? Y cuando yo veo el hueco, el vacío de la nevera, entiendo que el Espíritu Santo me está impulsando. Cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te habla de algo, es un impulso para que tú digas algo. Lo terrible es que Dios te muestre algo y no digas nada. Que Dios te hable de algo y tú no lo repitas y no lo confieses. Significa que no lo recibiste, que no lo creíste. Cuando uno cree algo, lo habla y se compromete en público. Porque no es mi compromiso, es el compromiso de la palabra de Dios. Yo he dicho muchas cosas en la vida que me quedo pensando: pucha, ¿por qué dije eso ahora?
Pero Dios es fiel porque Él es fiel a su palabra. Y el Espíritu Santo me inspiró en el mismo instante y dije, y a los que no tenemos, porque uno nunca puede pensar que la bendición de Dios es solo para uno. Si Dios te muestra algo, seguro, gente será bendecida a través de eso. Y yo dije ese día, yo nunca escuché el testimonio de alguien más al respecto, pero yo vinculé a los demás en esa palabra. Y dije, y los que no tenemos nevera, mire el atrevimiento, el impulso del Espíritu Santo. Antes de que se termine esta semana, la nevera llegará a nuestra casa. La fe es atrevido, hermano. La fe es atreverse a decir algo que parece imposible que suceda. Pues déjeme decirle que lo imposible, lo inimaginado sucedió. Yo dictaba clases a la ex esposa de un tío de mi esposa, le dictaba clases de música. Esa semana, esa mujer, sí, llamó a mi esposa y le dijo, quiero visitarte. Mi esposa se extrañó y ella le dio la dirección. Llegó a la casa en su camioneta, una mujer adinerada. Llegó a la casa, al apartamento y le dijo, aquí estoy. Quisiera que me acompañaras a un lugar. Mi esposa fue, se subió a la camioneta, fue a un almacén, ¿sí? Todavía recuerdo cuál almacén fue, un almacén de cadena. Y mi esposa estaba supremamente extrañada. Cuando entró al almacén, se fue a la sección de neveras y le dijo, escoja una. Yo soy muy suertudo, pero solo hay una razón. Yo creo a Dios y yo confieso la palabra de Dios. O sea que eso no sucedió porque sí. Esa mujer no se volvió generosa de la noche a la mañana y de repente le entró unas ganas de bendecirme. No, el Espíritu de Dios respondió a una palabra. Dios responde cuando tú hablas con fe, porque es así como funciona la fe. Ella pagó el domicilio y no le miento, antes de que se terminara la semana, el día sábado, la nevera estaba llenando el hueco. Ahora sí puedo declarar que el Señor llene la nevera. Hay gente que ora el paso 3 y ni siquiera tienen el 1. Y por eso no ven resultados. ¿Okay? ¿Alguien cree aquí lo que Dios puede hacer? Por eso te estoy alentando a que abras tu boca. No es que te quiero fastidiar, no es que tú vienes al culto solo a pasarla chévere y a ver un espectáculo. No. El culto es sacrificio vivo, santo y agradable. Es alabar a Dios, bendecir a Dios y declarar sus grandezas y maravillas. Si llegas a la prédica, no llegas a alabar a Dios, te perdiste el ejercicio de la fe. Escúchame, porque la fe viene por el oír, pero la fe se desarrolla por el hablar. O sea que si te quedas oyendo el resto de la Biblia dice no sean oidores. Porque no es bienaventurado, suertudo el oidor, sino el hacedor de la palabra. Dios nos levanta por su gracia, no por nuestras obras. Me gusta Romanos 11, 5 al 6 y Karen puede subir al piano. Dije que iba a hablar de fe este domingo, ¿no? El universo empezó por fe y es sostenido por la palabra. Yo quiero insistir con esto aquí. Voy a ir un poquito más aquí para insistir con esto. Romanos capítulo 11, 5 y 6. Mire lo que dice. Lo mismo sucede hoy. Dile que está a tu lado. Lo que Dios hizo allá en Israel, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, es lo mismo que sucedió en los días de Pablo, en los días de Juan, en los días de los apóstoles. Y lo mismo que sucedió en los días de Pablo, de Juan, de los apóstoles, es lo mismo que sucede hoy. Porque Él es el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. Es el mismo Dios poderoso. Me da rabia la gente que dice, eso era para los tiempos de los apóstoles. Eso era para... No, es el mismo Dios que tiene favor y gracia y bondad. El mismo Dios todopoderoso ahora hoy. Porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Esa es la gran diferencia. La gente que cree que Dios es el mismo se mantiene fiel. El justo por la fe vivirá, pero los que retroceden no agradarán a mi alma. Y hay gente que retrocede porque no cree que Dios va a hacerlo. Pero ¿cómo permanecen fieles? Por la gracia de Dios. Dile que está a tu lado, tú no estás aquí porque tú eres muy lindo, muy buena gente, muy querido. Tú estás aquí por la gracia del Señor. La gracia es la que te sostiene, la gracia es la que te da fuerzas y te levanta. Es decir, por su bondad merecida, no es porque te lo ganaste, no es porque lo pagaste. Entonces no pretendas que lo que yo he recibido y he logrado no lo puedes tener tú porque yo me lo merecí o porque yo hice más que tú o oré más que tú. No.
Es inmerecido. Yo lo tengo tan inmerecido como tú. Entonces no me critiques porque tengo unos zapatos de marca, porque yo los tengo inmerecidamente. De hecho, estos zapatos no los pagué yo. La mayoría, muchas de las cosas que yo me pongo, no las pago yo. Dios siempre se mueve a través de personas para bendecirme. Y alguien vino y me dijo, quiero que vayas al almacén, escoge los que te gustan. Y escogí estos. ¿Le gustan? Si le gustan bien, si no le gustan de malas. Yo no estoy aquí para... Pero son más o menos elegantes, pero son cómodos. Entonces prefiero que mocasines, ¿cierto? Que son más elegantes, pero voy a terminar molido aquí, yéndome a la casa. Y tengo que cuidar mis venas, mi circulación, entonces debo usar algo cómodo. Por eso, no es que, ay, el pastor le llegó a la edad del pavo, ahora quiere ser como un chinito. No, es comodidad, amigo, o sea... Sí. Hay gente que cree que los hombres a los 50 años quieren volver a ser adolescentes. Se llama la edad del pavo. Andar viendo novelas en RCN, es que le pasa lo que le pasa. Versículo 6. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no se trata de tus buenas acciones. Ahora, ojo, tú haces buenas acciones, pero tú sabes que lo que resultó no fue porque tú hiciste algo, sino porque Dios es bueno contigo. Tú le creíste, hiciste algo que corresponde a lo que tú eres y a lo que Dios es contigo. Así que como mi Dios es bueno, yo hago cosas buenas y me va bien y cosas extraordinarias suceden por la fe. La gracia de Dios, pues si es por tus buenas obras, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. No necesitas la gracia si es por tu esfuerzo, tu lucha. Entonces ya para qué la gracia. Pero como es por gracia gratuita y merecida, entonces necesitas creerlo. El universo empezó por fe. Isaías 48:3. Dios actúa, Dios opera, Dios funciona así. El universo empezó por fe y es sostenido por la palabra. La creación fue resultado de obras de fe. La creación, todo lo que tú ves, montañas, la gente dice no creo en Dios, pero ve las montañas, fueron resultados de lo que no se veía. Pero de lo que no se veía, Dios lo habló y Dios lo dijo. Eso es fe. Fe es hablar lo que no ves, pero fe es hablar lo que Dios te muestra y lo que Dios te habla. Dice Isaías 48:3, las cosas primeras las manifesté con anticipación. O sea, antes de que las cosas se manifestaran, Dios las habla antes. Mire cómo funciona la fe. Porque Jesús dijo, tengan la fe de Dios, no la fe del mundo, la fe de Dios. O sea, que tú y yo debemos funcionar como Dios funciona. ¿Cómo es la fe de Dios? Las cosas primeras las manifesté con anticipación. De mi boca salieron y luego yo las... Hay gente que cree que fe es solo hablar cuando está solo. Ay, yo creo que me va a pasar lo mejor. Y luego habla, ¿y cómo está la cosa? Uy, tenaz. ¿De qué te sirve hablar en privado cosas buenas en oración cuando estás escondido en tu cuarto y en público no estés hablando cosas malas? Haz público lo que tú crees de Dios. Anúncialo. De hecho, no tienes fe en el nivel adecuado hasta que no te atreves a hacerlo público y anunciarlo. Yo lo anuncié, dijo Dios, pero luego las hice. Fíjate, no es que Dios habla y las cosas suceden solas. No, Dios las habla y luego ¿qué? Las hace. O sea que lo que tú hablas te prepara para actuar en aquello que tú crees. Y cuando tú empiezas a actuar en fe, Dios hace lo imposible. Lo que no es posible para ti, Dios lo hace realidad. Y llegaron a ser. Dile que está a tu lado. Hay cosas este año de cumplimiento que van a suceder porque tú vas a empezar en fe y vas a mantenerte en fe. Vas a ser sostenido en fe por la gracia del Señor. Y vas a terminar este año en fe. Y vas a decir, llegaron a ser, sucedieron, se hicieron realidad. Porque salieron de tu boca, las anunciaste, las hiciste y se volvieron una realidad. Terminamos entonces con Hebreos capítulo 11, capítulo 11, versículo 1. Vamos a entender aquí cómo funciona la fe. Voy a leer la versión amplificada. David dijo que él tenía un pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con él y dijo, él ha hecho un pacto que asegura
o que garantiza, me gusta esa versión, garantiza mi seguridad y mi éxito. Escúchame, Dios no solamente te va a dar prosperidad, Él te va a cuidar mientras las cosas son difíciles y mientras está en el proceso. Dios te va a cuidar. O sea, la gente de fe, ninguna cosa mala lo puede sacar del plan de Dios y de esta tierra. No me voy a morir hasta haber hecho realidad lo que Dios dijo de mí. Dios me va a cuidar. El año antepasado. Entonces nos fuimos con Nicolás a mitad de año para una semana de descanso y nos fuimos a la finca. Siempre vamos juntos. Esa fue la única vez que nos fuimos solo con Nicolás. Estaba tan relajado Nicolás que iba acostado en la silla de atrás. Llevábamos poca maleta, el carro tenía poco peso. Yo no había hecho un viaje con poco peso. Estoy acostumbrado que la maleta toca cerrarla así. Y el carro va subiendo a Tunja, impulsado por el Espíritu de Dios. Pero esa vez íbamos muy livianos, el carro no tenía suficiente agarre al suelo. Y vino una corriente de agua que bajaba de una montaña y cruzaba la carretera en sentido diagonal. Cuando yo vi, era una recta, había entrado a la recta y más adelante vi el chorro de agua y lo vi muy encima y frené para reducir la velocidad porque vi que la cantidad de flujo era más alta de lo acostumbrado en una carretera. Y cuando el carro entró al chorro de agua, la corriente lo deslizó y empezamos a irnos en sentido diagonal desde nuestro carril hasta ese otro lado. Y cuando yo veía que ya estábamos llegando al filo de la carretera, dije: ¡Jesús! Y el carro se devolvió hacia el otro lado. Claro, yo había hecho el volante así y nos tiró hacia el otro lado. Cuando nos tiró hacia el otro lado había un banco de tierra comprado, ¿sí? Y le digo literalmente, Dios a veces pone cosas en lugares, ¿sí? Como que dice, un día le va a pasar esto y voy a acomodar esta montañita aquí, ¿sí? Literal le digo, porque tomé la foto después de regreso y la curva así, exactamente como fue el carro. Y al final de la curva había un aviso y a unos centímetros del aviso estaba la huella del carro así. Y hizo así el carro porque y volvimos a bajar y luego nos llevamos hasta el otro lado y se detuvo el vehículo y quedamos frente a la vía contraria. Y inmediatamente prendí el vehículo y fuimos andando y diciendo: gracias Señor, gracias Señor. Y cuando nos detuvimos y íbamos andando, sí, obviamente el carro se le reventó el amortiguador. Y cuando íbamos andando, Nicolás dijo: menos mal que mi papá es un pro al volante. Le dije: hijo, créeme que no hay manera en que yo hubiera podido hacer esto. Pero gracias a Dios que Él siempre está con nosotros y nos cuida. Yo quiero terminar diciendo esa palabra: garantía. La palabra de Dios es la garantía y el Espíritu Santo en tu interior es la garantía de que va a ser realidad todo lo que Dios ha hecho por ti. Por lo tanto, mire esta versión amplificada. Ahora bien, la fe es la certeza, si alguien lo quiere escribir, título de propiedad, confirmación. ¿Qué es la fe? Título de propiedad. Wow. No lo tengo en la mano, no lo veo, pero tengo el título de propiedad. Si usted recibe una herencia y le entregan un papel que dice Finca La Margarita, ahora es propiedad de Iván Darío. Cogería Iván Darío una garantía de posesión y la tiraría a la basura y dijera: eso es carreta. ¿Dónde queda? ¿Vereda qué? Me voy, vámonos, dámela. Y se iría a tomar posesión de ello. Escúchame, cuando tú coges la Biblia, tú estás leyendo el título de propiedad, el título de herencia de aquello que Dios te dio y te entregó. La garantía, escúchame. Título de propiedad, confirmación de lo que se espera, entre paréntesis, garantía divina. O sea, la palabra de Dios es la garantía de que así va a ser, porque Dios no miente y Dios no se arrepiente. Dios no es un engañador. Si Dios te muestra algo y te lo dice, es una garantía. Délo por hecho.
Mire lo que dijo hermana, pastor, tú dijiste esta palabra y ¡pa! Ahí está, garantía. Tómelo como cierto, tómelo como que es seguro, es así. Si Dios lo dijo, así será. Si Dios lo dijo, así será. Y la convicción de lo que no se ve, y yo quiero que escriba la explicación, la amplificación de esto, es la convicción de una realidad. Diga conmigo, realidad. O sea, cuando tú tienes fe, tú dices, esto es realidad. La fe comprende como un hecho lo que no se puede experimentar con los sentidos físicos. La fe comprende como un hecho, acepta como un hecho ya aquello que no puedes experimentar por los sentidos físicos. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero en tu corazón tú lo aceptas como un hecho, como una realidad. Yo doy como hecho ese auditorio construido. Y por eso seguimos trabajando. Vinieron que se tomaron ahí un proceso y cerraron. No me importa. Yo lo doy por hecho. No importa lo que pase. Si Dios me lo habló, si Dios lo mostró y si Dios está trayendo el favor para que tengamos las finanzas, Dios se encargará de todo lo demás. Entonces dice el versículo 2. Ahora sí vamos a leer esa versión, nueva traducción viviente. Certeza de las cosas que no podemos ver. Por la fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación, un buen testimonio. Versículo 3. Es importante este versículo. Por la fe entendemos. ¿Por la fe qué? Hay gente que quiere primero entender para creer, pero cuando uno tiene fe, entiende. ¿Sí? Desde una perspectiva espiritual, que todo el universo, ¿cómo fue formado? Por la palabra de Dios. Ay, yo creo en las evidencias. No existe evidencia que no haya venido por la palabra. Yo creo en la química, la física. Yo creo en lo que toco. Todo lo que tocas vino de la palabra de Dios. Yo creo en el universo, las estrellas, no existe un solo astro, una sola estrella, un solo planeta que no esté allí, sino Dios haya dado la orden para que sea así. ¿Cómo podía saber Moisés en su época todo lo que él escribió en Génesis 1? Pero él describió todo el universo y dijo, todo fue hecho por la palabra de Dios. Dijo Dios. Nace un bebé solo por la palabra de Dios, porque Dios dijo, fructifica. Nacen unos gaticos, solo fructifican por la palabra de Dios. Le dijo a los animales, reproduzcanse. Sale un mango. Ay, yo creo en ¿por qué creemos en la ley de la gravedad? Estaba ahí el otro. La manzana sobre la cabeza, ¿verdad? Pero ¿cómo esa manzana surgió de ese árbol? Dios dijo, produzcan las plantas. Todo lo que resulta fue dado orden de Dios. ¿Sabe qué Dios te dice? Tú eres hijo mío. Habla y profetiza. Porque es tener fe. Es lo que no ves. De lo que no se veía, ahora lo vemos. Yo te digo hoy, de lo que hoy no ves, de lo que hoy no estás viendo en tu vida, pero tú creerás y hablarás la palabra de Dios y actuarás con ella y lo harás público. Lo verás con tus propios ojos. Extraordinario. Hubo una gente que dijo, ¿qué? ¿Va a suceder eso tan tremendo? Que mañana nos vamos a levantar y todos vamos a llenar de abundancia cuando estamos aquí muriendo de hambre. Se paró el profeta y les dijo, mañana a esta hora tú lo verás con tus propios ojos, pero ni siquiera vas a comer de ello. O sea, hay cosas que Dios hace que las vas a ver, las creas o no. Pero ¿sabes cómo las ves? En el testimonio de otros, en lo que otros recibieron, pero tú no lo vas a disfrutar. Pero si Dios lo dijo, así será. Así que yo quiero que tomes esta palabra y la creas y empieces a hablar toda esta semana y el resto de este año. Porque tienes que salir de ese estado, de esa condición. No puede ser que sigas desanimado, desalentado y sigas pensando simplemente que es la iglesia, que es el pastor, que es la familia, que es el pariente, que es el país, que es el gobierno. No, tú vives por la fe.